Y hay muchas más experiencias que muestran el tremendo poder del materialismo. De hecho, podríamos decir que el materialismo es la trampa que mejor le funciona a Satanás para engañar al pueblo de Dios en los últimos días. Y además, ¿cuántos de los que se dieron a la inmoralidad sexual antes se habían debilitado, en sentido espiritual, por el materialismo? Bueno, lo que está claro es que el materialismo es uno de los mecanismos que mejor le funcionan a Satanás para entrampar al pueblo de Dios en la actualidad. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Para iniciar con esta aportación, sería bueno entender y conocer quién es Francisco Bonatti Bonet. Algunas credenciales de él podrán afianzar el grado de confianza de la información que compartiré dentro de esta aportación. Entonces, si hablamos sobre la formación académica universitaria, Francisco Bonatti es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Abogacía de Empresa por la Fundación de San Pablo en 1994, tiene un posgrado en Compliance por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Carlos III en 2015. Su experiencia docente radica en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dando clases en varios centros universitarios allá en España. Con respecto a su experiencia laboral, es socio de Bonatti Compliance, pero además de esto es asesor de Thomson Reuters, así como de Lefebvre el Derecho, ambos desde el 2015. Para más información dejaré en la caja de descripciones el enlace en donde me documenté sobre esta información. Pues ahora que ya tenemos este fundamento, continuemos con la siguiente información que será sumamente interesante. Tener cuidado de no caer en el materialismo es el doble discurso de la Watchtower en relación a la doble moral del corporativo mismo, pues la hipocresía de la Watchtower se vio evidenciada en 1975 por el siguiente hecho. Alguien pudiera pensar en la idea de que los testigos de Jehová y especialmente el cuerpo gobernante, quien nace como un concepto nuevo en 1971 aún bajo el gobierno de Nathan North, se daría un enorme énfasis como el año en que se presentaría lo tan esperado, el Armagedón y el inicio del reinado milenario de Jesucristo. Esto anterior debido a que la atalaya del 1 de enero de 1969 en las páginas de la 14 a la 21, en el párrafo 30 y bajo el subtítulo Adán creado al fin del día sexto, dice lo siguiente: hemos de suponer por este estudio que la batalla del Armagedón se habrá acabado para el otoño de 1975 y que para entonces empezará el reinado de 1000 años de Cristo esperado por mucho tiempo. Es posible, pero esperamos para ver cuán estrechamente coincide el séptimo periodo de 1000 años de la existencia del hombre con el reinado de 1000 años de Cristo, un reinado semejante a día sabático. La palabra posible, por ende, indica una suposición no confirmada, y esto es muy cierto. Sin embargo, si para el cuerpo gobernante establecido en 1971 hubiera sido una posibilidad nada confirmada, entonces no hubiera dado cabida a que el 10 de febrero de 1975, en el Estadio Arenas de Los Ángeles, California, Fred Frantz, el vicepresidente del corporativo y más tarde el sucesor a la presidencia Watchtower, reitero, no hubiera dado el siguiente discurso que presentó a continuación.
and they're expecting a great tribulation to occur, and the destruction of Babylon the Great, and the annihilation of all the political systems of this world, and then the binding of Satan and his demons and their abyssing to occur before this year is ended, this year 1975, and immediately thereafter the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ to begin. Pero usted se preguntará qué tiene que ver esto con lo que dijo Stephen Lett en el discurso presentado el 24 de febrero de 2023 bajo el título ¿El materialismo es peligroso? Jesús no estaba pidiendo que tuviéramos carne todos los días, o cualquier otro alimento caro. Pero por desgracia, un número considerable de testigos de Jehová se está dejando llevar por el materialismo. Así que como no se trata de algo imaginario, sino de un peligro real para el pueblo de Jehová, he titulado estas palabras: Cuidado. El materialismo es peligroso. Pues bien, al inicio de esta aportación presenté las credenciales de Francisco Bonatti Bonet, que en el programa La Sexta, equipo de investigación, programa español en donde fue entrevistado el ya mencionado analista financiero que estudia el blanqueamiento de capitales para organizaciones lucrativas de empresas y o corporaciones, en donde cabe destacar que menciona a Henrietta Riley como la fundación del corporativo de la Watchtower, con un valor para 2015 de 3.5 millones de euros y que se estableció con la finalidad de recibir las ganancias de inversiones en acciones en la bolsa de valores, con una amplia cartera de empresas como la tabacalera, así como de la fabricación de piezas del sector armamentístico, de la industria del entretenimiento y por último, en el área de la investigación farmacéutica y más específicamente en el sector de derivados de sangre, sueros y transfusiones sanguíneas, entre otros campos más. Y hay muchas más experiencias que muestran el tremendo poder del materialismo. De hecho, podríamos decir que el materialismo es la trampa que mejor le funciona a Satanás para engañar al pueblo de Dios en los últimos días. Y tal vez nos preguntemos, pero en la gran mayoría de los casos de expulsión, ¿no es el motivo la inmoralidad sexual? Es verdad, pero no sabemos cuántos caen en la trampa del materialismo. A ellos no se les expulsa. Y además, ¿cuántos de los que se dieron a la inmoralidad antes se habían debilitado, en sentido espiritual, por el materialismo? Bueno, lo que está claro es que el materialismo es uno de los mecanismos que mejor le funcionan a Satanás para entrampar al pueblo de Dios en la actualidad. Así que no es de extrañar que en el mundo de Satanás las personas sean bombardeadas con mensajes publicitarios diseñados para hacernos desear cosas que no necesitamos. Creo que es importante reiterar, pero sobre todo subrayar, estos dos aspectos o campos de inversión que tiene el corporativo de la Watchtower. Hace un tiempo, la revista Despertar explicaba que los norteamericanos podían recibir hasta 1,600 mensajes publicitarios cada día. Imaginen eso. Y ninguno de nosotros puede pensar que eso no le afectará. Nos puede afectar, nos puede pasar a cualquiera de nosotros que poco a poco empecemos a desear tener algunas cosas que tal vez ni siquiera necesitamos. Nos puede afectar, nos puede pasar a cualquiera de nosotros que poco a poco empecemos a desear tener algunas cosas que tal vez ni siquiera necesitamos. De hecho, esto me hace pensar en la historia que un superintendente de circuito contó hace mucho tiempo. Yo era adolescente, hace más de 50 años. Él y su esposa vivían en una casa rodante estacionada junto al Salón del Reino. Y en uno de sus discursos dijo que había comprado un taladro para hacer algunos trabajitos en la casa. Pero poco después de comprarlo, sacaron un taladro reversible.
y pensó, bueno, estaría bien tener un taladro reversible. Sería mucho más fácil sacar la broca del agujero, mucho mejor. Así que se compró uno reversible. Poco tiempo después, sacaron un taladro reversible que tenía una pequeña luz. Apretabas un botoncito y se encendía una luz, y pensó, eso estaría genial, mi taladro no tiene luz incorporada. Así que estaba listo para comprar este último modelo, pero dijo, un momento. Pues sí, en efecto, los testigos de Jehová de a pie no pueden aspirar a algo mejor, es decir, un coche, una casa o un taladro. Pero en el caso del corporativo de la Watchtower, sí puede aspirar a algo mejor. Por ejemplo, hablando de la impresión, esta se fue modificando con el paso del tiempo. No se quedaron con las imprentas que utilizaron en los días de Rutherford. Al contrario, hoy por hoy, los testigos de Jehová, es decir, el liderazgo o más bien dicho el corporativo, tiene la patente de una tecnología alemana para la impresión. Aunque hoy por hoy ya no es el gran negocio las impresiones, pero se quedaron con esa patente. ¿O cómo ve usted? Pero podemos preguntarnos, ¿qué principios bíblicos pueden ayudarme a evitar la peligrosa trampa del materialismo? Pues bien, si nos regresamos a 1975, según el Ministerio del Reino de abril de ese mismo año, dice lo siguiente, que el 17 de enero la sociedad había comprado una propiedad, es decir, el edificio conocido como el Hotel Towers. También en Alemania se estaba empezando con el nuevo Hogar Bethel, así como la compra de un edificio ahí mismo que serviría como fábrica, así como la expansión de las sucursales de Suiza e Italia, además del nuevo Hogar Bethel de Grecia. Por consiguiente, el país de Chile estrenaba una nueva imprenta y la sucursal de Ecuador tendría una nueva expansión de 2 pisos. Si notamos un crecimiento inmobiliario en los años 70 del siglo XX, y lo más irónico es cómo termina la carta. Verdaderamente están sucediendo cosas maravillosas que cada uno de nosotros continúe predicando fielmente a pesar de ser espectáculos por causa de la persecución. Para los testigos de Jehová de a pie, al parecer dentro de esta idea que les había vendido el cuerpo gobernante, vivían una gran tribulación desde 1914, pero nada les impediría seguir predicando y por ende al corporativo seguir creciendo económicamente, abusando de los incautos en los años 60 y 70 sobre una esperanza que no se cumpliría. Pues el libro La verdad que lleva a vida eterna, mejor conocido como La Bomba Azul, en su página 95 en el párrafo 3 de la edición de 1966, indicaba que la generación que vio los sucesos de 1914 no pasaría sin ver el fin del sistema de cosas. Además, lejos de lo que pudiera pensar la gente que las enseñanzas sobre Armagedón y el reinado milenario fueran creencias honestas para el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, más bien era un engaño deliberado e incluso confabulado con el beneficio a la economía del corporativo de la Watchtower. Además de esto, las cifras precedentes a 1975 en relación al crecimiento exponencial de publicadores para este corporativo eran más que evidentes. El marketing comercial estaba funcionando. Es decir, una expectativa o credibilidad de aquello que no se cumpliría en 1975. Venta de libros al por mayor, ganancia de nuevos publicadores, mayor cantidad de dinero ingresado a las filiales o sucursales a nivel internacional y la expansión de bienes inmuebles gracias a lo anterior. Entonces, 1975, con la expectativa que se pospondría, le generó grandes ganancias económicas a la Watchtower. Por lo que las palabras de Stephen Lett son manipuladoras con el fin de someter a su gente a la subordinación y obediencia, pero más que nada a la explotación económica, comercial y laboral. En otras palabras, nada de estudios profesionales porque esto les pudiera activar el pensamiento de análisis y crítico a los subordinados y el dinero que ganaran los mismos anteriormente mencionados
ya no se lo darían al cuerpo gobernante, sino más bien sería para el beneficio de sus propias familias. Tema que, si bien lo analizamos, rompería el encanto o el ciclo de engaño de la comercialización y explotación económica y laboral del corporativo de la Watchtower a través de su expresión religiosa Testigos de Jehová. Pues se tuvo que explicar todo esto para entender el efecto gaslighting. Es decir, lo que hizo Stephen Lett es la utilización de un patrón de abuso emocional en la que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. En otras palabras, hacerles creer a los adeptos que ellos son los materialistas, cuando en realidad los victimarios, es decir, el cuerpo gobernante en representación del corporativo de la Watchtower, son los que se han sumido en el materialismo, bajo la explotación comercial, económica y laboral. ¿O qué piensa usted? Por lo que le pido que me deje sus comentarios, que será muy importante leerlos, y pedirles que me regalen un like si consideran que esta información es de valor, e invitarlos a suscribirse a mi canal para que esta comunidad siga creciendo. Y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la vista. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.